Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy ya es el vídeo número 13 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como comenté en el vídeo de presentación, este reto no consiste únicamente en analizar serums que cuesten menos de 15 euros y que podemos encontrar en Druni y en Primor, sino que añadí unos requisitos para hacerlo un poco más difícil, para hacerlo un poco más interesante y para aportar mucha más variedad de información. Entre estos requisitos se encuentran que no puedo hacer un análisis de un producto que ya haya analizado anteriormente en el canal. Tengo que intentar aportar variedad de activos y de fórmulas para que se puedan adaptar a distintos tipos de pieles y todas las personas que estéis viendo estos vídeos podáis escoger alguno que se adapte bien a vuestras necesidades. Y por último, y podría decir que es el requisito que le aporta un poco más de dificultad, es que no puedo repetir ninguna marca en estos 21 días. Así conoceremos muchísimas marcas de productos low cost que podemos encontrar en estas tiendas de Druni y Primor que pueden aportarnos propiedades y activos muy interesantes. Con esto dicho, vamos a conocer el producto que vamos a analizar el día de hoy, que es el día número 13, y vamos a analizar un serum de una marca que me gusta mucho que podemos encontrar en Primor, que es la marca Nakomi. Nakomi tiene muchos cosméticos, además bien indicada la concentración de los activos, algo que me gusta mucho. Pero en este caso he intentado escoger un activo un poco diferente del que no he hablado todavía aquí en el canal, y es el serum de Nakomi que contiene coenzima Q10. Así que vamos a conocer bien en profundidad qué es este activo, qué puede hacer por nuestra piel, vamos a analizar bien todo lo que tiene esta fórmula y por supuesto ver a qué tipo de piel se adaptaría bien. Así que si quieres conocer en profundidad todo sobre este serum, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! Estoy segura que muchos de vosotros habéis escuchado la palabra coenzima Q10. De hecho, hace unos años se empezó a poner muy de moda y la utilizaban muchísimos cosméticos. La coenzima Q10, o también llamada ubiquinona, es considerado uno de los activos para combatir el paso de los años, para combatir los signos del envejecimiento. Y es que dentro de todo lo que puede conseguir en nuestra piel, mejorando la firmeza, la elasticidad, el aspecto, mejora las arrugas, líneas de expresión, hay algo que hace que este activo sea especial, y es que la coenzima Q10 previene la degradación del colágeno. Y me explico mejor. A medida que pasan los años, la síntesis de colágeno que puede hacer nuestra piel va disminuyendo. Es por esto que a medida que pasan los años, poco a poco vamos perdiendo firmeza, elasticidad en nuestra piel. Con todo esto dicho, hay activos que pueden ayudarnos a que este proceso se ralentice. No vamos a conseguir de repente que nuestra piel esté como cuando teníamos 20 años, pero sí que es cierto que conseguimos que este proceso sea más lento. Y uno de estos activos sería la coenzima Q10, o también llamada en su INCI ubiquinona. Lo más importante con este tipo de activos es conocer la concentración, y en este caso viene resaltado en el propio etiquetado que encontramos el activo en un 2% de concentración, una muy buena concentración para poder empezar a sentir así sus beneficios en nuestra piel. Y ahora que ya sabemos lo que puede hacer este activo, vamos a conocer primero el modo de uso y luego vamos a irnos al listado de ingredientes, porque ya os adelanto que este no es el único activo que vamos a encontrar con unas propiedades interesantes. Así que vamos a empezar conociendo el modo de uso. El modo de uso sería como cualquier otro serum, tendríamos que aplicarlo en nuestra rutina tras la limpieza, nuestro tónico, y a continuación es cuando aplicaríamos nuestro serum. Sé que el modo de uso se va repitiendo en todos los vídeos, pero es cierto que algunos serums tenemos que tener en cuenta aspectos un poco diferenciadores. Por ejemplo, si lo podemos utilizar en nuestra rutina solo de noche, etcétera. Yo os lo iré diciendo en cada uno de ellos. En este caso lo podemos utilizar en nuestra rutina de día, de nuestra rutina de noche. Y ahora vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes, que es lo que más me ha gustado de este producto, porque además de conocer la concentración en la que tenemos la coenzima Q10, vamos a conocer otros activos que nos pueden aportar unas propiedades para completar este efecto de este activo. Y es que en los primeros lugares encontramos fundamentalmente humectantes y emolientes. Los humectantes se encargan de hidratar nuestra piel y los emolientes de suavizarla. Y no es hasta el número 5 donde encontramos un primer activo que sí que quería resaltar, que sería el betaine. El betaine en inglés, o conocido en español como la betaína,
Es un osmolito natural que básicamente nos ayuda a hidratar nuestra piel, a protegerla y también a calmarla. Es un activo que me gusta mucho encontrar en nuestros cosméticos porque tiene unas propiedades que parecen muy simples, pero pueden venir muy bien a nuestra piel. En el número 7 encontramos el pantenol, la provitamina B5, ya sabemos que es un hidratante, calmante, también mejora la función barrera, protector, tiene muy buenas propiedades y estamos viendo que estos activos son los que encontramos bastante arriba. Estamos encontrando muchísima hidratación, protección en nuestra piel y también ingredientes que puedan calmar nuestra piel. Y es en el número 12 donde encontramos la ubiquinona. Ya he comentado todas las propiedades que tiene, activo ideal para el envejecimiento prematuro de nuestra piel, es un antioxidante, hemos visto que puede mejorar así y prevenir y ralentizar el proceso de degradación del colágeno, realmente tiene unas muy buenas propiedades, lo encontramos en un 2% de la fórmula y es a partir de aquí donde encontramos 3 aceites en la fórmula. Y es que encontramos los aceites de aguacate, de almendras dulces y de soja. La combinación de estos 3 aceites nos ayuda a suavizar nuestra piel, aportar la hidratación, por supuesto, pero tienen algunos de ellos unas propiedades que van más allá. Mejoran las líneas de expresión, la firmeza en nuestra piel, le aportan elasticidad y es muy importante este tipo de activos para complementar así la acción de la ubiquinona. Eso sí, no os preocupéis, tenemos los aceites bastante ya más abajo en el listado de ingredientes. La textura de este serum no es para nada oleosa y se absorbe rápidamente. Y la verdad es que del resto de la fórmula no voy a destacar ningún activo. El resto de activos son fundamentalmente humectantes, también tenemos estabilizantes, etcétera, pero tenemos muchísimos humectantes en esta fórmula para mantener nuestra piel bien hidratada. Con toda esta información vamos a ir a conocer el precio para hacer un poco este análisis y estas conclusiones y decir si realmente valdría la pena y para qué tipo de piel sería ideal este serum. Pues bien, este serum lo podemos encontrar en Primor y cuesta 7,99 € por 30 mililitros de capacidad. Realmente me parece que es un serum que vale muchísimo la pena. Tenemos un activo que normalmente no es tan innovador encontrarlo con la combinación de aceites, además de encontrarlo en un 2% de concentración. Tenemos un serum en el que viene indicada la concentración del activo, también muy importante, y tenemos un serum que va a combinar esta parte anti-age con esta hidratación y esta parte de calmar nuestra piel. Me parece un serum muy completo que se podría adaptar perfectamente a aquellas pieles más bien maduras, no del todo maduras del todo, ya no tanto hacia los 60, sino nos quedamos un poco antes, que quieran prevenir estas arruguitas, líneas de expresión y empezar a prevenir esta degradación del colágeno en su piel. Cuando nos vamos ya a pieles muy maduras, tenemos que buscar activos que tengan por sí mismos esta actividad y esta función de mejorar la elasticidad y la firmeza, porque ya hemos tenido esta pérdida. Pero aquí estamos hablando de prevención, así que sería para pieles algo más maduras, pero no tan maduras. Y en cuanto a la preocupación de que contenga aceites para pieles mixtas y grasas, no os preocupéis, porque este serum no aporta nada de grasa, no vais a sentir vuestra piel ni con brillos, ni la vais a sentir oleosa, para nada. Es un serum que se absorbe rápidamente, ya que estos aceites están ya bastante abajo en el listado de ingredientes. Encontramos mucho más arriba otros elementos humectantes, hidratantes, vamos a sentir mucha hidratación, pero sin dejar residuo graso en nuestra piel. Por lo tanto, si estáis buscando un serum para empezar a combatir este envejecimiento que va a ir viniendo con el paso de los años, me parece un serum low cost con una buena concentración de un activo muy potente que puede valer muchísimo la pena para todas aquellas pieles que estén empezando a ver estos primeros signos del envejecimiento, para intentar ralentizar todo este proceso. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este serum y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Y de la marca Nakomi, ¿conocíais esta marca? ¿Habéis probado otros de sus serums? Yo tengo que decir que es una marca que a mí personalmente me gusta mucho, especialmente porque a mí me encanta la transparencia de conocer la concentración de los activos. Y en este caso tenemos esta concentración, pero en casi todos sus productos viene la concentración de los activos y es algo que a mí personalmente me encanta. Por supuesto, me encantaría conocer vuestro feedback de este reto de 21 días. ¿Os está gustando? ¿Os está pareciendo interesante? ¿Estáis aprendiendo mucho? ¿Estáis conociendo muchas marcas y muchos productos? Dejadme en comentarios si os está gustando y si os gustaría ver alguna marca que todavía no haya mencionado, por favor dejádmelo en comentarios para que prepare rápidamente el vídeo y seguir acompañándoos
estos 21 días que ya van pasando poco a poco. Y simplemente, y lo único más que puedo decir y añadir a este vídeo, es daros las gracias a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome comentarios. Sois geniales. La verdad es que hacéis que saque toda la energía y todas las ganas para poder estar haciendo esta locura de 21 días haciendo análisis, pero solamente puedo daros las gracias de todo corazón y deciros que nos vemos mañana en el día 14 analizando un nuevo serum low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Hasta mañana.